Hola Escorpio, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a comenzar con tu lectura general. Recuerda que estas lecturas de Escorpio son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Toma lo que te haga sentido y lo que no, pues déjalo fluir al universo. Escorpio, aquí con este 5 de bastos, se ve que alrededor de ustedes puede existir cierta competencia, ciertos desafíos. Pueden haber pues algún tipo de discusiones, de peleas, de personas que quizás no estén muy de acuerdo con lo que ustedes hacen o que hay algún tipo de discusiones alrededor y pues, los metan a ustedes sin comerla ni beberla literalmente, pero sí pueden estar en un ambiente bastante competitivo o bastante conflictivo. Puede ser una de las dos cosas. Aquí puede ser que ustedes estén enfrentando situaciones donde hay rivalidad, donde hay conflictos de intereses, especialmente en lo económico o en lo laboral. Esto es un momento de competencia, puede ser una competencia saludable, pueden ser chismes en el trabajo. Aquí es un momento donde se te obliga a ti, Escorpio, a que actúes con estrategia para mantener tu posición y que no te metas en todo tipo de discusiones o que trates de salirte de estos conflictos lo antes posible, lo antes que puedas salte de esa situación. Y el 9 de oros, esto es una carta súper buenísima. Aquí me están hablando de que muchos de ustedes van a lograr la independencia financiera, van a lograr el éxito personal. Aquí van a obtener logros por esfuerzo propio. Acá tú vas a tener los recursos y la capacidad para avanzar y vas a estar viendo pues los frutos de tu trabajo, que vas a tener autonomía, vas a tener seguridad económica y los resultados van a ser sólidos y duraderos. Aquí es como yo siempre digo, el dinero no solamente te va a estar llegando para los gastos necesarios, imprescindibles, los gastos que tú tengas que hacer, no. Aquí te va a estar llegando dinero para mucho más, para lo que tú quisieras hacer y antes no podías, quizás para dar un viaje, para comprarte algún artículo de lujo, en fin, vas a tener dinero de sobra, literalmente. Así que no solamente se va a limitar a tus gastos básicos, vas a tener muchísimo más dinero de lo que quizás pensabas, ¿ok? Y la reina de bastos acá me está representando el liderazgo y la iniciativa. Aquí tú tienes una energía que te va a permitir tomar decisiones con confianza. Es posible que estés motivando a otros si es necesario hacerlo. O vas a estar creándote pues oportunidades con muchísima creatividad. Donde otros ven dificultades, es posible que ustedes estén viendo opciones para tomar y para hacer. También puede representar una persona que te esté ayudando o te esté guiando, pero te esté guiando a tomar acción y a tomar el liderazgo. Si tú estabas como que postergando algo, puede ser que esta persona venga y te diga, dale, vamos a hacerlo. O simplemente que sea esa energía que te llegue a tomar acción y a tomar el liderazgo en algo que tú haces. Puede ser lo mismo en tu trabajo que tomar el liderazgo en algún negocio que estés haciendo. Ahí tú vas a tomar como que la delantera, vas a ser como el líder de esa situación, te van a ver de esa forma. Y el caballero de oros, acá esta carta me está indicando de que aquí va a haber pues un avance, aquí va a haber un progreso lento pero es seguro, va a haber un avance firme y estable. Aquí vas a tener bastante constancia, vas a ser perseverante. Aquí hay oportunidades que se van a estar consolidando en el área económica, en el área laboral, pero esto es paso a paso, esto es con calma. Pueden haber acciones económicas o negocios que están bien fundamentadas con una buena base, pero esto viene en cámara lenta, señores. No es que esté quieto, se mueve, pero se mueve muy despacio, avanza con una calma extrema, pero sí lo va a hacer de forma sólida y sin ningún tipo de riesgo que no sea necesario. Siempre hay riesgos, pero bueno, aquí no va a haber riesgos innecesarios. El caballero de oros es una energía que es confiable y que asegura que van a tener pues resultados muy duraderos a lo largo pues precisamente del tiempo. Vamos a ver qué más viene acá para Escorpio. Vamos a ver qué más vienen para Escorpio.
Aquí Escorpio aparece después de este caballero de oros, este 9 de espadas. Y este 9 de espadas pues me está diciendo claramente que ustedes van a estar teniendo pues por supuesto un periodo de ansiedad, de preocupación y de estrés. Tú puedes sentirte frustrado porque las cosas no están avanzando a la velocidad que tú quisieras que avanzaran. Y eso pues va a generarte una inquietud mental bastante fuerte. A cualquiera le genera una inquietud mental con ese caballero de oro, por muy estable, por muy seguro y por muy bien que venga. Es como que eso lo exaspera a uno, le es demasiada lentitud, ¿ok? Y aunque sea seguro y estable, esto va a provocar pues mucha tensión en tu vida porque es como que tú sabes que viene, tú sabes que llega, pero contra se mueve demasiado lento. Y eso pues a cualquiera le genera pues ansiedad, angustia, insomnio y todo por ahí para allá. Eso va a estar pues bastante peleagudo para ustedes, ¿ok? Cálmense, respiren y piensen en la parte positiva de esta situación, que aunque venga lento, viene seguro. Ya sé que viene demasiado lento, exageradamente lento, pero se está moviendo, señores. Eso se está moviendo. Así que respiren y duerman. Traten de calmarse y de dormir, ¿ok? Y el 5 de espadas, esta carta está indicando de que ustedes van a estar obteniendo la victoria tras el esfuerzo, ¿ok? Aquí tú vas a estar ganando la batalla, vas a estar logrando los objetivos. Es como que los contrincantes no fueron fáciles de vencer. Aquí no va a ser fácil de vencer esta situación, no va a ser fácil de lidiar con ese caballero de oros exageradamente lento, pero aquí los resultados van a estar llegando, son justos, son coherentes con la constancia que tú vas a estar mostrando y con la constancia que se muestra con el caballero de oros. Aquí tú vas a estar ganando lo que sea. El 5 de espadas me habla precisamente, no una carta la más linda que hay sobre victoria, pero sí es una victoria y sí es el triunfo sobre oponentes, sí es el triunfo sobre algún tipo de situación que se les esté presentando en su vida, Escorpio. Y este colgado, aquí aparece la necesidad de que ustedes cambien de perspectiva, de la forma que ven las cosas, ver las cosas desde otro ángulo. Entiende que los resultados sí se van a estar dando, sí se van a estar produciendo. Esta carta enseña que tienes que tener una paciencia estratégica, que tienes que aceptar el ritmo natural de las cosas y que aunque las cosas te parezcan que podrían estar saliendo patas arriba, definitivamente tú ganaste. Aunque no creas que ganaste, sí estás ganando. Ver las cosas desde otro punto de vista, porque a veces lo que pensamos que no se da exactamente como nosotros queremos, es que no nos está saliendo bien. Y no, las cosas están saliendo exactamente como tienen que salir. Así que calma, respiren, contrólense y vean las cosas desde otro punto de vista. Muchas veces las cosas que necesitan, que se sienten bases fuertes, bases sólidas, bases que duren por mucho tiempo, se construyen despacio, se construyen con calma, como viene este caballero de oros, que viene con calma, que viene despacio, porque viene seguro. Es mejor tener algo seguro, algo que tenga una buena base, un buen fundamento para a partir de ahí construir lo que queremos, a no algo que sea rápido y se desbarate enseguida, ¿ok? O lo perdamos enseguida, no. Es mejor algo que sea lento y bueno y sólido, claro, no tan lento, ¿ok? De acuerdo con ustedes, no tan lento. Un poquito más acelerado, pero bueno. Ya aquí tenemos este 8 de bastos. Este caballero de oros comienza a correr, señores. El 8 de bastos acá me está diciendo de que gracias a la paciencia que ustedes han tenido y que esto al principio va como que arrancando, va cogiendo fuerza. Llega este 8 de bastos y acá hay aceleración, hay movimiento rápido. Aquí todo lo que estaba bloqueado, todo lo que impedía que este caballero de oro se moviera, empezar el trote más fuerte, aquí esto pues se va. Aquí llegan noticias, aquí hay información, pueden ser oportunidades rápidas. Aquí esto acelera tu progreso económico, Escorpio, y tu progreso profesional. Y todo esto son buenas noticias, ¿ok? El 8 de bastos no es solo que viene noticias y viene información y dice, no. Todo esto se mueve y se mueve de buena forma, se mueve de buena manera. Así que todo esto que ha estado pasando va a dar resultados muy positivos para ustedes. Así que calma y paciencia. Vamos ahora
con un mensaje para ustedes del oráculo de Lenormand o algún evento que necesiten conocer. Se me cae esta carta acá. Vamos a ver. Para Escorpio. Para Escorpio. Escorpio, aquí las escobas me están hablando de que puede haber conflictos, puede haber tensión y puede haber pues estrés, pueden haber malentendidos, pueden haber problemas. Esto puede estar generando bastante confusión o frustración en la vida de muchos de ustedes. Y esto conecta muchísimo con este 9 de espadas acá, que es la ansiedad quizás por la lentitud, la preocupación por los obstáculos, que este caballero de oro se mueve pero es demasiado lento, y la sensación de que todo va exageradamente despacio y tú no ves como que la claridad, tú no ves todo confuso, tú no ves todo demasiado nublado. La carta de la serpiente me está hablando de engaños, de complicaciones y de retos. Aquí tienes que tener precaución con algunas ofertas o proyectos que pueden parecer fáciles o seductores, pero vas a tener que analizarlos muy bien antes de actuar. También me puede estar representando personas a tu alrededor manipuladoras o con situaciones que van a estar requiriendo que tú tengas muchísimo cuidado y muchísima estrategia, porque estas personas literal se arrastran, son venenosas y son muy peligrosas. Este hombre joven me está hablando, esta figura de este hombre joven puede ser un socio, un colaborador o alguien simplemente que aporte algún tipo de información, de oportunidades o noticias. Puede ser una persona que te podría estar trayendo algún tipo de idea o proyecto o ideas frescas, pero cuidado con la serpiente y este hombre joven cerca. Y la mujer madura y el hombre madura, pues estas cartas son personas, son figuras de experiencia y de autoridad. Pueden ser mentores, pueden ser socios estratégicos, pueden ser personas con algún tipo de conocimiento que podrían estarte pues asesorando, apoyándote o guiándote en decisiones importantes que podrías pues decisiones que importantes que tendrías que tomar. La mujer madura puede ser alguien con visión o recursos que podría estarte ayudando. Y el hombre maduro podría estar representando la estabilidad y el consejo práctico o la supervisión en algún tipo de proyecto pues que ustedes tengan. Y definitivamente la llave aquí al final indica que cualquier cosa que ustedes estén enfrentando va a tener solución, se va a estar desbloqueando y aquí viene un éxito seguro. Aquí todo lo que estaba confuso, todo lo que estaba complicado, todo lo que tenía que ver con esa serpiente, aquí todo se va a estar resolviendo positivamente en términos económicos. Significa que las oportunidades se te van a estar dando y tus esfuerzos van a estar dando resultados pues muy sólidos. Así que Escorpio, aquí tú vas a estar atravesando confusión, estrés, desafíos, pero tú vas a contar con el apoyo y la experiencia de personas que van a ayudarte pues a manejar esa situación. No va a ser una persona, van a ser varias personas. Y finalmente la llave te asegura que todo se va a estar desbloqueando y que vas a estar logrando el éxito. Estas personas, Escorpio, me llega aquí la información, que quizás no las encuentres en el plano físico o en tu plano cercano. Estas personas se podrían estar refiriendo también a personas que puedas ver dándote guía por YouTube o por alguna red social que podrían servirte como guía. A instructores, a guías precisamente. Y también ten mucho en cuenta tus sueños, hazle caso a tus sueños, porque a veces nuestros guías se presentan en esos sueños y te dan la información que tú necesitas, te dan la ayuda que tú requieres, y puede ser que tengas un guía hombre y mujer y estas personas te pueden estar ayudando a través de los sueños y te pueden estar dando la solución a algún problema, alguna situación que tú tengas. Antes de dormir, Escorpio, nada dices: yo quiero que mis guías se presenten en mis sueños y me den la solución a X problema, a Y problema, a estos problemas que tú tienes, que esos guías se presenten y me ayuden a resolverlos.
Y estas personas, pues evidentemente estos seres de luz, estas energías van a presentarse y te van a poder estar ayudando. Así que pide ayuda, Escorpio, porque estas personas no necesariamente tienen que ser personas de carne y hueso. Pueden ser tus guías que a través de los sueños se presenten y te puedan precisamente ayudar a resolver cualquier situación que tú tengas en este plano físico. En el otro plano, ellos te ayudan, ¿ok? Vamos ahora con un mensaje del oráculo de la abundancia, el oráculo de la sabiduría, con un mensaje de la prosperidad para Escorpio. Escorpio, con esta carta número 11 precisamente, que después te voy a decir qué significa el 11, me está hablando, me está diciendo que es momento de que tú cobres los rendimientos de tus inversiones, que sea lo que sea, que estás intentando conseguir un sueño que anhelas, una habilidad en la que se te está adiestrando, algún tipo de servicio que deseas realizar, lo vas a lograr si estás dispuesto a seguir las reglas. Que no hace falta que reinventes la rueda para tener éxito, que sigas los pasos que otros han conseguido, aquello por lo que tú estás luchando, por aquello que tú quieres conseguir. Que puedes aprender muchísimo observando las estructuras precisamente que ya funcionan. Que tus proyectos creativos y tu compromiso con la prosperidad se encuentran alineados con las necesidades del mundo, pero que puede ser que la impaciencia te podría estar tentando a tomar pues el camino más fácil para lograr tus metas más rápidamente. Que te ciñas a lo que ya tú sabes que funciona y vas a poder estar atrayendo precisamente la abundancia. O sea, no es necesario que reinventes pues algo nuevo, algo diferente, sino simplemente que sigas las estructuras que ya otros han utilizado y que están funcionando. Número 11, como les prometí, pues significa un número maestro considerado un canal de intuición, de visión y de guía espiritual, precisamente lo que les estaba diciendo en Lenormand, que estas personas que los podrían estar guiando y podrían estarle dando la solución a cualquier conflicto que ustedes estén teniendo, pues precisamente podrían ser sus guías. El 11 representa la iluminación, la inspiración y la conexión precisamente con planos superiores, y está asociado con ideas poderosas de una intuición muy aguda y de la capacidad para manifestar sea lo que sea que ustedes estén visualizando. También simboliza el equilibrio entre lo material y lo espiritual, y podría estar enseñando a usar el conocimiento interno para tomar pues las decisiones que tendrían que estar tomando. Así que, Escorpio, este número también en economía podría estar diciendo que la intuición y la planificación consciente pueden atraer pues resultados sólidos y la abundancia, ¿ok? Así que déjame en los comentarios la frase: yo atraigo el éxito y la prosperidad económica. Yo atraigo el éxito y la prosperidad económica. Y me lo dejan pues precisamente ahí. Y nada, nos vemos en el próximo video, Escorpio. Hasta la próxima.